Hola Giovanni, ¿cómo Hola estás? José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien aquí en Buenos Aires. Hoy un día con sol, pero hay que mirarlo desde el balcón porque no podemos salir. Así que nada, sobrellevando todo este encierro, ¿no? Que ya llevamos más de 75 días adentro. ¿Y por Igual, ahí? igualito. Ya empezando el invierno, pero también casi 70 días confinados y nada, con los números que van aumentando. Sí, la verdad que es durísimo. En estas charlas hemos tenido participaciones de, por ejemplo, Daniel Mitidiero, que contaba la realidad de Brasil, y la verdad que está pegando muy duro. Es difícil porque tanto los que se pueden quedar y los que no se pueden quedar, ¿no? Porque mucha gente la está pasando un poco difícil, sobre todo por la parte del trabajo, ¿no? Y la Claro. economía. Es como una disquisición de oro. Eh, pero bueno, te agradezco mucho que te sumaras a estas charlas, mientras estamos esperando unos poquitos minutos que se hagan ya las 5 de la tarde en Buenos Aires, las 3 de la tarde en Lima, bueno, para dar comienzo. Y en realidad empezó esta secuencia, este ciclo, viendo que el confinamiento iba a durar. Y bueno, empezamos con una charla, dijimos, si esto lo podemos hacer cada una vez por mes, cada 15 días. Yo sugería hacerlo una vez por semana. Y bueno, ha tenido verdaderamente una recepción notable. Mucha gente nos agradece, nos manda mensajes y creo que ha sido un acierto. Y un año que en realidad iba a tener un sinfín de reuniones, de congresos, aquí en Argentina, en Porto Alegre, bueno, no sabemos, pienso que muchos ya no se harán. Bueno, pasó la actividad a convertirse en algo muy importante. Así que nada, yo personalmente, bueno, nuestra amistad, pero muy agradecido porque te dispusieras enseguida a sumarte. Y bueno, un tema que bueno, ahora en unos minutos presentaré que verdaderamente hace, que es lo que buscábamos, ¿no? Ponernos a repensar cosas que para este tiempo, digamos, de encierro es bueno, sacar la cabeza de los problemas y reflexionar sobre temas que nos interesan a nosotros del derecho procesal. Sí, no, al Eh, contrario. Gracias más bien por la invitación. bueno, ahí estamos, las 5 de la tarde. Vamos entonces a comenzar eh, con este ciclo, con esta séptima ya charla de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y bueno, como te decía, eh, surgió un ciclo, digamos, como todo lo que se va haciendo, ¿no? Nosotros decimos que el carro echa a andar y los melones se acomodan solos. Bueno, algo así. La Asociación Argentina de Derecho Procesal, vos nos conocés, has venido el año pasado a nuestro Congreso Nacional, hace todo con mucha voluntad, con mucho empeño. Hay mucha gente que trabaja para que esta charla se haga y para que todas las actividades de la asociación se realicen. Hoy hay un equipo que está trabajando conmigo, digamos, asistiendo a esta charla, recibiendo preguntas que cualquiera de todos los amigos que se están sumando te va a poder transmitir a través mío. Y bueno, es la doctora Vicky Chaik, Romina Moreno, inclusive Jorge Rojas está pendiente. Así que nada, mi agradecimiento también, el de la asociación para todos ellos. Eh, y bueno, decir esto, ¿no? Que creo que uno de los aciertos de estas charlas, además de ocuparnos de estos temas en este momento, o sea, temas que nos inviten a la reflexión y sacar un poco a todos los que están en sus casas, porque de alguna u otra manera, por más resuelta que tenga la vida, algún problema tienes, algún familiar que atender, algún problema laboral, nadie está exento de eso, pero si logramos que todos los que nos escuchan por un rato, una hora y media, pongan su cabeza a pensar en otra cosa, creo que nuestra misión está cumplida. Y
en parte lo que estoy viendo es que el éxito de estas charlas también es una pauta que sí tiene la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que es la seriedad y el nivel de los invitados. No me voy a acordar de todos, porque bueno, contigo ya dije, somos el séptimo, pero estuvo Raúl Calvo Soler, estuvo Eduardo Teiza como presidente de la Asociación Internacional, estuvo Daniel Mitidiero, estuvo Jordi Ferrer Beltrán. Digamos, hemos tratado de invitar a referentes, como es tu caso, del derecho procesal en distintos lugares del mundo. Así que aprovecho para comentarte que la semana próxima, el miércoles, a la misma hora, en el mismo canal, tendremos a una catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, que es la profesora Elena Soleto Muñoz, que nos va a hablar de los negocios procesales. Ella también en estos días nos confirmó que se sumaría y bueno, también muy agradecidos. Y va a moderar la charla otro miembro del comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que es la profesora Amalia Fernández Balvis. Así que ya queda hecha para todos la invitación. Y bueno, decirte que también dentro de todas estas actividades, ahora virtuales, en este año 2020 sumamente dinámico, que va cambiando a medida que pasa el tiempo, en unas pocas semanas, en 2, 3 semanas, va a comenzar un curso que la ADP organiza en forma conjunta con Fundesi, que es la segunda edición, que son sobre temas de actualización en derecho procesal. Hay distintos temas, pero bueno, participan en el curso muy conocidos profesores argentinos como Roland Arasi, Enrique Falcón, Juan Carlos Hitters, Roberto Berizonce. Bueno, es una oferta académica, en mi entender, muy buena. Y bueno, siguiendo esta línea que hemos decidido ponernos ya en la ADP, creo que desde la fundación que se viene siguiendo este camino. Y en estos últimos años con la ayuda enorme y la dinámica enorme que aportan todos los jóvenes procesalistas, ¿no? Con la Comisión de Jóvenes y todas las actividades y los desarrollos que ellos hacen, que también apoyan todas estas actividades. Bueno, hechas estas presentaciones, para los que ya nos han seguido en otras oportunidades, decirles que el tiempo que nos da Instagram para el vivo es de 1 hora. Normalmente las exposiciones entre las presentaciones y los diálogos llevan más de ese tiempo, y como nuestra intención también es que de alguna manera todos puedan participar, formular algún tipo de preguntas, es que si llegamos a la hora y nos queda un rato, nos quedan preguntas, nos quedan cosas por discutir, vamos a cortar el vivo. Yo en ese momento tengo la enorme responsabilidad de poder grabar la charla, así que después quedará a disposición en YouTube. Espero que eso me salga como esperamos. Y después reconectamos, un par de minutos después, hacemos el mismo procedimiento y seguimos hasta que estemos todos satisfechos con el diálogo, con las preguntas y con toda tu exposición. Así que, bueno, hechas todas estas aclaraciones, para los pocos amigos que no te conocen, la verdad es que nuestra amistad, que ya tiene unos cuantos años, nos conocimos en Estambul en una reunión de la Asociación Internacional, en un congreso mundial. Caminamos todo Estambul juntos y verdaderamente fue un hallazgo, esta amistad enorme. Y bueno, el profesor Giovanni Priori Posada es fundamentalmente el referente en Perú del derecho procesal, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, y lleva una actividad, es magíster, ¿no?, en el sistema romanístico de unificación del derecho y derecho de integración por la Universidad degli Studi di Roma, Tor Vergata, y director de la maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que, digamos, esto que digo de referente del derecho procesal en Perú es algo totalmente justo. Giovanni organiza todos los años, más allá de seminarios internacionales, un encuentro de proceso y constitución, que es un encuentro muy importante,
y además cada encuentro tiene a su vez un libro que él coordina. En el último que me ha obsequiado, que lo tengo aquí, esto es lo bueno de dar las charlas desde casa, que uno tiene los libros a mano. Es una obra, justo la estaba consultando estos días, porque bueno, escriben Luigi Ferrarioli, Atienza, Hermes Zanetti, Freddy Didier, Eduardo Teiza, bueno, una cantidad de amigos y de enormes profesores de Derecho Procesal con temas verdaderamente importantes. Digamos, este tomo que tengo acá es una sucesión de otros libros que ha sacado año a año. Y bueno, y también decir que además de tener publicaciones, que aquí tengo otra, El proceso y la tutela de los derechos, un libro también publicado en el marco de una colección que edita la Universidad Católica. Cuando tuve la oportunidad de acompañarte en el seminario y en los encuentros de proceso y constitución, creo que algo que es para mí, sobre todo para los argentinos, que conozco bien las currículas de estudio, que es necesario, es la importancia que le dan a la expresión en la carrera de abogacía en la universidad, ¿no? Tienen cursos de derecho, cursos de redacción, digamos, algo para los abogados en general en las universidades es olvidado. Ustedes le dan una importancia tremenda. Yo incluso pude asistir a una obra de teatro que escenificaron en su momento con profesores, con alumnos, y bueno, a su vez han trabajado mucho en el tema de la dramaturgia del derecho, también otro libro más, y en una obra donde, bueno, Giovanni también tuvo la oportunidad de actuar el año pasado, la apelación de Sherlock, que es verdaderamente muy recomendable, para trabajar también en temas que a los abogados les son absolutamente necesarios. Así que creo que es algo que tendríamos no solo que mencionar, sino que intentar copiar en esto de modificar la currícula de estudio. Y finalmente el tema de tu charla, para ya darte paso, Giovanni, es ni más ni menos que la exposición que tuviste que afrontar en la conferencia internacional que se hizo entre la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano, que fue la segunda. La primera se hizo en Buenos Aires en el 2012, que también la pudo organizar la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y en este caso en Salamanca tuviste que hablar de las pruebas ilícitas en el proceso civil. Me diste la enorme posibilidad de acompañarte en ese momento, no solo estando presente, sino además con un informe nacional de Argentina, o sea que esta es una oportunidad. Cuando me dijiste el tema que habías escogido, me pareció espectacular. Ya la semana pasada, Santiago Pereira Campos, también me olvidé mencionarlo, en este elenco de profesores que nos ha acompañado, dijo que eras un experto. Yo también lo suscribo en tu exposición, y en ese momento con Luca Pasanante de Italia, verdaderamente se empezó a ver esto que estoy hablando de repensar institutos procesales con el signo de los tiempos, ¿no? Con el cambio de las cosas, y cómo esto, digamos, si es algo que veo en tu producción, mirar los derechos fundamentales, mirar el derecho sustantivo y mirar el derecho procesal como las dos caras de una misma moneda que tienen que funcionar bien para que esto sea algo eficaz. Así que, bueno, hecha toda esta presentación y nuevamente agradeciéndote en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, te doy la palabra y bueno, espero que a todos esto les sirva y les guste tanto como nosotros pensamos que va a ser útil. Bien, muchísimas gracias, José María. Ante todo, agradecer a la asociación y específicamente a ti y al profesor Jorge Rojas la oportunidad de estar con ustedes formulando algunos temas polémicos, ¿no? Yo creo que el tema de la prueba ilícita en el proceso civil es un tema arduamente discutido y no hay posiciones unánimes, así que les agradezco muchísimo la oportunidad por permitirme estar en este foro y compartir con los amigos no solamente de Argentina, sino de Iberoamérica, que se puede llegar con estos medios virtuales,
y compartir estas reflexiones, ¿no? Yo, el planteamiento del problema para esta conferencia es el siguiente, ¿no? Es decir, en vista de las soluciones generalizadas que se da en materia de exclusión de prueba ilícita en el proceso en general, pero específicamente en el proceso civil, el problema que planteo es el siguiente, ¿no? Si debemos excluir del proceso civil un medio de prueba que es relevante, pertinente y útil para resolver un proceso por el hecho de haber sido obtenido en violación de un derecho fundamental. Esa es la pregunta o el problema que planteo. Si debe sacarse, excluirse del proceso un medio de prueba que sabemos que es relevante, pertinente y útil para resolver la controversia que ha sido planteada en el proceso por el hecho de haber sido obtenido violando derechos fundamentales. Y aquí las respuestas son de dos tipos. Aquella posición mayoritaria que opta por excluir el medio probatorio. En muchos casos, en el caso de Iberoamérica, porque las propias constituciones, cito Brasil, Ecuador, establecen una regla de exclusión de medios probatorios que afectan derechos fundamentales, o más bien permitir en algunos casos la admisión de medios probatorios en el proceso civil, que es una solución que ha sido dada minoritariamente, fundamentalmente por algunos autores, es decir, por el trabajo de la doctrina o por la jurisprudencia. Desde ya adelanto que mi posición va por esta segunda, es decir, por la posibilidad de admitir medios probatorios en el proceso civil en violación de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los presupuestos en los que se va a basar esta conferencia? Son dos presupuestos fundamentales. El primero de ellos es el considerar que el proceso es un medio de protección de derechos materiales. Y en consecuencia, solo a través del proceso se puede obtener la realización de los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. De modo que cualquier circunstancia que afecte al proceso o que, como el caso de la prueba, impida la incorporación de un medio de prueba que permita a su vez la realización de un derecho material, supondrá necesariamente la frustración de la tutela del derecho material que el sistema jurídico ha prometido a los ciudadanos. Entonces, toda incidencia en el proceso tiene una incidencia en la protección de los derechos materiales. Digamos, y esa protección de derechos materiales a su vez supone la incorporación de ciertos valores que el ordenamiento jurídico considera que debe proteger. Y el segundo presupuesto es el que la prueba es un derecho fundamental. Y lo es como expresión del derecho de defensa, porque permite a las partes del proceso acreditar las afirmaciones sobre los hechos que están planteando en el proceso y que a su vez sirven de hipótesis de reconocimiento o protección de un derecho material. Entonces, estos son los dos presupuestos en los que se basa todo lo que voy a decir. El proceso como medio de protección de derechos materiales y, en segundo lugar, la prueba como un derecho fundamental. Para poder entrar ya en materia, me parece trascendental distinguir aquello que considero como prueba ilícita para efectos de esta conferencia de otras instituciones con las que suele confundírsele o con las que se le suele trabajar en conjunto, pero que a mi juicio son situaciones radicalmente distintas a la de la prueba ilícita y que, por lo tanto, merecen un tratamiento y una consideración sustancialmente diferente también. Lo primero, de la primera figura que distingo la prueba ilícita es de lo que la doctrina denomina el medio de prueba ilegal. Es decir, que la doctrina fundamentalmente reconoce casi pacíficamente que un medio de prueba ilegal es un medio de prueba que ha sido ofrecido, admitido o actuado en violación de una norma legal.
no de un derecho fundamental, de una norma legal. Normalmente norma de procedimiento es la que se suele considerar como la afectada por un medio de prueba ilegal. Sobre esto no voy a hablar. A esto no me voy a referir en esta intervención. Una segunda institución con la que se le suele confundir a la prueba ilícita es lo que yo denomino un medio probatorio falso, que es un medio probatorio que ha sido adulterado o en su forma o en su contenido. Y al haber sido adulterado en su forma o en su contenido, la información que brinda este medio probatorio al proceso no es una información fiable, no es una información en la que el juez pueda confiar para justificar su fallo. Todo lo que diré excluye también a los medios probatorios falsos. Y la tercera institución, o el tercer fenómeno que también considero importante distinguir o descartar de esta aproximación, es lo que denomino los medios probatorios viciados, que son aquellos medios probatorios que contienen una información que ha sido obtenida a través de un acto que vicia la voluntad de quien lo emitió. Y esto por consideración distinta: soborno, corrupción, temor, violencia, dolo, tortura, etcétera, tanto física como psicológica. Es evidente que ante un supuesto de medio probatorio viciado, normalmente nos encontraremos a su vez ante una violación de un derecho fundamental, vinculado fundamentalmente con la integridad personal, con la libertad de la persona o incluso con su dignidad. Pero este medio probatorio viciado tiene a su vez otro aspecto que vicia, que altera la fiabilidad del contenido de la información que brinda el medio probatorio y por lo tanto también la excluyo de la intervención que haré a continuación. Por eso, si ya tuviera que definir en estricto qué es lo que considero para efectos de esta intervención como prueba ilícita en el proceso civil, es un medio de prueba relevante, pertinente y útil, obtenido en violación de derechos fundamentales, siempre que con este acto que viola el derecho fundamental no se haya afectado la fiabilidad de la información que dicho medio probatorio quiere aportar al proceso. Ahora bien, algunos rasgos de esta característica, de esta, definición que acabo de dar. Lo primero es que para que un medio de prueba sea considerado dentro de esta definición de prueba ilícita que acabo de dar, es intrascendente si la violación al derecho fundamental ha sido producida o practicada por una de las partes del proceso o por un tercero. Poco importa, ¿de acuerdo? Basta que podamos identificar objetivamente que el medio de prueba ha sido obtenido en violación de derechos fundamentales. En segundo lugar, también resulta intrascendente para efectos de esta aproximación quién es el titular del derecho fundamental afectado. Puede ser que el titular del derecho fundamental afectado haya sido una de las partes del proceso o un tercero. Y lo tercero que resulta relevante para poder cerrar la definición de prueba ilícita, y esto en atención además a lo que un sector de la doctrina latinoamericana ha hecho cuando se aproxima al problema de la prueba ilícita, es que no importa para efectos de definir algo como prueba ilícita si el derecho fundamental lesionado sea de contenido material o sea procesal. Creo que en cualquier caso estamos hablando de un medio probatorio obtenido ilícitamente. Ahora bien, por eso yo para poder circunscribir mejor este problema tan complejo, yo prefiero no utilizar la expresión prueba ilícita, sino utilizar la expresión
medios de prueba obtenidos en violación de derechos fundamentales. Creo que de esa manera se circunscribe mucho más el concepto. Muy bien. Si me permitís una interrupción, de paso así te dejo descansar un momento. Porque más allá de que en Argentina, por ejemplo, tenemos digamos, estos mismos problemas en cuanto a lo que vos proponés de la violación de derechos fundamentales, tenemos un problema que vos has excluido de lo que te vas a circunscribir, pero que yo creo que quizá pudiera también hacerse extensiva en las conclusiones eventualmente, que es de las objeciones legales. Porque, por ejemplo, en lo que es prueba testimonial, el Código Procesal de la Nación excluye a los parientes consanguíneos o afines en línea recta, o a la esposa, aunque estuviere separada, dice, porque esto es inclusive anterior a la ley de divorcio vincular, y, por ejemplo, a los menores de 14 años. Mientras te escuchaba, pensaba, vaya, si vamos a analizar una línea de trabajo que aun cuando se violen derechos fundamentales, la fuente de prueba podría ser receptada, creo que también en esa línea, digamos, con el mismo análisis, uno podría tirar abajo, reformular o quizás sacar, como pienso que debería hacerse, estas objeciones, estos límites probatorios, porque quedarían como algo menor dentro de, porque evidentemente que declare el abuelo, que declare el padre, no quiere decir que por eso se viole ningún derecho fundamental, con lo cual quedaría subsumido, en principio, pienso, cualquier tipo por ejemplo, de estas reglas de exclusión que tiene nuestro código. Sí. Eso, digamos, esas reglas que todavía existen en muchos de nuestros países resultan ser reglas de valoración que se suelen colocar o camuflar como reglas de admisión de la prueba, ¿no? Un poco por lo que tú dices, y que de alguna manera es un rezago del sistema de tarifa legal, ¿no? Es decir, se presume que por ser familiar hasta cierto grado de consanguinidad, por ser madre, padre, etcétera, va a testimoniar en favor de una de las partes, normalmente la parte que lo ofrece. Y eso, digamos, está íntimamente vinculado a uno de los presupuestos de los que hablé, porque si nosotros consideramos a la prueba como un derecho fundamental y como un derecho que supone el derecho que tienen las partes de ofrecer la prueba, de que se admitan las pruebas, de que se actúen las pruebas y de que éstas se valoren, hay que tener mucho cuidado o tiene que prenderse la luz de alerta cuando una disposición legal establece una regla de exclusión, efectivamente, ¿no? Porque supone una restricción al derecho fundamental a la prueba. Y en muchos casos, y los ejemplos que tú has dado son claros, en muchos casos, como digo, suponen una persistencia en el tiempo de un sistema de tarifa legal del que creíamos haber salido, pero que por allí todavía nuestros códigos de fines del 20 o de comienzos del siglo XXI todavía mantienen. Y precisamente a través del sistema de reglas de exclusión, que es precisamente el medio como tradicionalmente ha sido planteado el problema de la prueba ilícita, porque el problema de la prueba ilícita tradicionalmente ha sido tratado como una regla de exclusión, es decir, establecer ciertas reglas que me permiten sacar un medio de prueba del proceso. Un ejemplo, los dos ejemplos que tú has puesto son perfectos, ¿no? Si voy a ofrecer la declaración testimonial de un familiar de una de las partes, se excluye ese medio de prueba por esta razón. Las testimoniales de un menor de edad se excluyen por esa misma razón. Bueno, las pruebas ilícitas se excluyen por esa razón. Es decir, la forma tradicional de resolver el problema de la prueba ilícita es tratar al problema de la prueba ilícita como una regla de exclusión. Y más bien mi propuesta es hacer un giro
Es decir, no seguir tratando al problema de la prueba ilícita como una regla de exclusión, sino replantearse el problema. Si nosotros acabamos de definir que la prueba ilícita es un medio de protección, perdón, un medio de prueba obtenido en violación de derechos fundamentales, la disposición legal o constitucional a veces, conforme a la cual es ineficaz el medio de prueba obtenido en violación de derechos fundamentales, es en estricto una reacción que tiene el sistema jurídico para proteger los derechos fundamentales que habrían sido dañados o afectados con esa con la adquisición de ese medio de prueba. Entonces, si por ejemplo estamos ante un medio de prueba que ha sido obtenido violando el derecho del secreto de las comunicaciones, las soluciones que suelen dar los sistemas jurídicos es restarle eficacia a ese medio de prueba porque se considera que restándole eficacia a ese medio de prueba se está protegiendo el derecho al secreto de las comunicaciones. Esta forma de protección de los derechos fundamentales es una opción del sistema jurídico para protegerlos, pero no es la única forma como un sistema jurídico puede reaccionar frente a la lesión de los derechos fundamentales. Es decir, ahora no veamos el problema desde la prueba, sino desde los derechos fundamentales afectados. Es un poco el cambio de perspectiva que yo trato de hacer. Si nosotros nos enfocamos en los derechos fundamentales afectados por los actos de obtención de ese medio de prueba, un medio de tutela de esos derechos fundamentales es restándoles eficacia, ¿no? Esta fórmula puede ser resumida también así: volver las cosas al estado anterior de la lesión, la ineficacia, como si nunca hubiera ocurrido. El ordenamiento jurídico quiere anular, restarle eficacia porque quiere crear una ficción, hacer como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, el sistema jurídico puede reaccionar de otra manera frente a la lesión de un derecho fundamental. Puede diseñar otro tipo de remedios que no sea la ineficacia. Por ejemplo, el resarcimiento del daño, puede, por ejemplo, disponer mecanismos de remediación del daño, puede disponer mecanismos para evitar que el daño se siga produciendo o para que el daño se agrave, etc. Es decir, frente a la lesión de un derecho fundamental, existen distintos remedios. Uno de ellos es la ineficacia del acto que supone la lesión al derecho fundamental, pero no el único. Con lo cual, si un sistema jurídico opta por esos otros remedios, también está protegiendo los derechos fundamentales, pero lo está haciendo de una manera diferente y además sin agravar la situación del derecho fundamental a la prueba que tiene aquel que está ofreciendo ese medio probatorio obtenido en violación de derechos fundamentales. Y dicho esto, yo creo que detrás está qué concepción tenemos respecto del tipo de protección que les damos a los derechos en general. Y yo aquí sigo mucho la línea de Zagrebelsky, ¿no? Zagrebelsky, en el derecho dúctil, dice con precisión que por la naturaleza que tienen los derechos fundamentales, el medio de protección que deben tener los derechos fundamentales no puede ser aquel de la fórmula todo o nada. Es decir, donde se protege uno y se sacrifique el otro, que es la manera como suele reaccionar el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de orden legal. En el caso de los derechos fundamentales, no pueden darse estas fórmulas absolutas,
sino que tienen que dar fórmulas, dice Zagrebelsky, combinatorias, ponderadas, donde se trate de dar la mayor protección posible a todos los derechos involucrados en el conflicto. Y por lo tanto, una fórmula como aquella que tradicionalmente tenemos, esto es, la ineficacia del medio de prueba obtenido en violación de derechos fundamentales, es del tipo de protección todo o nada. Esto es, protejo el derecho fundamental, secreto de las comunicaciones, pero a costa de restringir el derecho a la prueba que tiene el ciudadano. Entonces, de lo que se trata precisamente es de buscar, a través de la aplicación de un test de ponderación, en qué situaciones puedo yo admitir el medio de prueba a pesar de haberse producido una lesión a un derecho fundamental, obviamente considerando que existen otros remedios u otras reacciones de parte del sistema jurídico para la protección de esos otros derechos. ¿Y en qué situaciones más bien? La prueba debe rechazarse, la prueba no debe admitirse. Y esto es algo que se tiene que hacer caso a caso, analizando el caso concreto. Algunos criterios para tener en cuenta sobre qué mirar para hacer este test de ponderación. Uno, los derechos involucrados en el proceso. Dos, la dificultad probatoria del hecho respecto del cual se quiere incorporar el medio probatorio. Tres, las asignaciones de las cargas de la prueba. Esto nos lleva de alguna manera al tema de la carga dinámica. No es lo mismo, pero por ahí se acerca. En tercer lugar, el estado de la técnica, de la tecnología, pero también, por ejemplo, el dolo, mala fe, reiteración y conducta de aquel que ha producido esta afectación al derecho fundamental. Y finalmente, si no existían otros mecanismos para obtener ese medio de prueba, que no sea ese que usó la persona que incorporó el proceso. Es decir, y por supuesto, en función de las circunstancias concretas del caso, podrían haber otros criterios que el juez podría tener en cuenta para ver si se admite o no un medio de prueba. Concluyo esta parte un poco para dejarlo a la conversación y discusión diciendo que no se trata tampoco de postular como regla, digamos, como regla, deben admitirse todos los medios probatorios obtenidos en violación de derechos fundamentales en el proceso civil, porque entonces allí estaríamos cometiendo el mismo error que estamos denunciando respecto del error de la exclusión probatoria, de la exclusión de la prueba ilícita, que es, estaríamos protegiendo a través de la fórmula todo o nada al derecho a la prueba y estaríamos dejando sin protección a todos los demás derechos. De lo que se trata es de, en el proceso civil, y pongo mucho énfasis en esto porque en el proceso penal hay otras consideraciones, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con el rol de la policía y del Ministerio Público en el proceso penal, pero en el proceso civil creo que lo que hay que establecerse es una regla que le permita al juez hacer este análisis para poder determinar en qué caso se produce puede admitir un medio probatorio obtenido en violación de derechos fundamentales. Yo quiero hacer esta reflexión final. Y lo hemos vivido aquí muchas veces en el Perú. Y es, nosotros tenemos muchos casos en los cuales un medio de prueba obtenido en violación de derechos fundamentales es conocida por todo el mundo. Es aportada al proceso, pero luego sale a los medios de prensa, redes sociales, y todos hacen un juicio de valor sobre los hechos con base a ese medio de prueba. Pensemos en un audio, pensemos en un video. Y la realidad se nos presenta a todos como evidente en función de ese medio de prueba.
Sin embargo, el único escenario donde ese medio de prueba puede resultar relevante para la asignación de derechos es el proceso. Y el juez tiene que cerrar los ojos y fallar sin tener en consideración la información pertinente, útil y relevante para resolver ese caso, a pesar de que la sociedad ya juzgó. Es decir, todo el mundo, toda la sociedad se ha formado un juicio sobre esos hechos, teniendo en consideración ese medio de prueba, pero el único que no puede tomarlo en cuenta es el juez. Y termina dictando un fallo que se aleja a la verdad de los hechos contra lo que los demás ciudadanos pueden haber pensado respecto de esa situación fáctica. Y por lo tanto, juzgando sobre la base de una ficción creada por la ley y declarando derechos de carácter inmutable y definitivo sobre la base de una realidad que todos sabemos que no es la realidad. Sí, es muy interesante el planteo. Mientras voy a hacer un par de reflexiones mientras el equipo me va seleccionando todas las preguntas, algunas de las que he visto ahí en la parte de abajo de la pantalla. En Argentina, desde hace muchísimos años, se siguió la regla de la exclusión en aquel fallo de Charles Hermanos de la Corte Nacional, con sus excepciones, todo, digamos, de la investigación independiente y demás, y en una evolución de distintos fallos, muchos de ellos ya muchísimos años después de aquel fallo Leading Case, en épocas de democracia, ¿no? Digamos, a partir de los años 80 del siglo pasado, y en lo que hace al ámbito al cual vos te estás refiriendo, que es el proceso civil, digamos, lo que me parece muy atendible es esto de, por decir que estamos protegiendo derechos fundamentales, estamos violando otro derecho fundamental. Entonces, veamos en qué forma esto puede ser compatibilizado para que el sistema, digamos, además de garantizar lo que tiene que garantizar, también sea creíble de cara al exterior, porque claramente sucede esto de todo el mundo sabe cómo sucedieron las cosas, porque esto sale a la luz hoy por las redes sociales y por distintos medios, y sin embargo el juez se está alejando de eso que es, en definitiva, la verdad, llamémoslo así. Vi que está mi querido amigo Víctor Teofetti, con quien hace un tiempo escribió un trabajo de, digamos, una acepción de la Corte del fallo Coralillo de la verdad jurídica objetiva. Digamos, trabajamos mucho ese tema y digamos, es muy difícil también, aun cuando está la referencia de toda la obra de Tarufo en torno a la verdad, digamos, a este mecanismo que utiliza Tarufo digamos, para definir qué es la verdad, como la correspondencia con el mundo, cuando también, bueno, nosotros en realidad seguimos una línea más del giro lingüístico de Rorty y de la argumentación. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, creo que tu planteo, digamos, va a un tema sensible, que es polémico, y yo, digamos, siguiendo esta línea y leyendo tus trabajos también y haciendo el informe en aquel momento, se me generaron algún tipo de preguntas, digamos, vinculadas, si bien estoy de acuerdo en esto de que hay que ponderar para definir si el derecho a un juego es defender el derecho fundamental de la parte o del tercero, que se estaría violando por la obtención de esa fuente de prueba, o debe prevalecer el derecho fundamental también a la prueba, a poder, digamos, obtener aquel derecho que yo estoy reclamando en el proceso. Por ejemplo, una primera pregunta que a mí siempre me genera bastante duda, y otras que después te formulo de la doctrina en general en Argentina, es ¿quién lo decide, no? ¿Cuándo lo decide? ¿Lo decide el mismo juez que va a dictar la sentencia? Digamos, todo por esta historia de, digamos, la afectación psicológica del juez, que después tiene que decir esta prueba no y dictar una sentencia en otro sentido, porque quizá excluya la prueba y la sentencia no termine siendo desestimatoria.
también me parece un problema que uno debería atender, y si lo debe hacer en la misma sentencia o lo puede hacer en un acto procesal previo, digamos, son como dos cosas que por ahí uno podría decir son solo de procedimiento. Yo creo que no lo son, porque digamos, también está en juego en esto el interlocutor, ¿no? Aquel que va a construir esa verdad en la sentencia, antes tiene que decir si tal o cual medio lo puede utilizar o no lo puede utilizar, y esto ya va a afectar digamos, lo que él haga después en relación a ese conflicto que tiene que resolver. Especialmente si es que no lo acepta, ¿no? Sí, yo creo, ese es digamos, esto me hace acordar una polémica bien interesante entre los profesores Vicente Jimeno Sendra y José María Asensio Mellado, que para efectos del proceso penal discuten arduamente esto en unos artículos en la revista La Ley Española. Y yo me inclino por pensar que esto no lo puede hacer el juez al momento de sentenciar, porque entonces porque entonces si termina concluyendo que la prueba debe excluirse, entonces ya eso se confunde casi con el juicio de valoración que tiene que hacer el juez de la prueba al momento de sentenciar. Yo creo que debería ser en el momento donde el juez decide, un momento previo, muy previo, casi donde se fijan los elementos de la litis, quizá para ponerlo gráficamente y para que en términos que podamos entendernos en América Latina, en la audiencia preliminar, en el momento donde se fija la litis, en el momento donde se incorporan los medios probatorios, allí debería el juez, por regla general, decidir este incidente, porque finalmente se va a armar una especie de juicios a la prueba, ¿verdad? Este incidente sobre si admite o no admite el medio probatorio, ¿no? Sí, sí, esto de los juicios a la prueba, digamos, en la charla con Jordi Ferrer Beltrán, sobre la posibilidad de probar y esto de, digamos, el principio de colaboración reemplazando a las cargas probatorias dinámicas, también se dio esto de la parte probando que puede probar o probando que no puede probar, porque sabe que si, digamos, más allá de la carga, digamos, debería demostrar que se puso a disposición del juez, que hizo todo lo posible para esclarecer cómo sucedieron las cosas, y no obstante ello no lo pudo hacer. Entonces, esto citando a mi amigo Leandro Giannini, sería injusto que me sancionen si esto no se puede probar, porque yo más de lo que hice no puedo hacer, y si uno aplica la carga protodinámica estaría en esa línea. Acá, digamos, me pasan algunas preguntas. Está, por ejemplo, Antonio Cabral, Alejandro Verdaguer, Carlos Ponce, Juan Manuel Hitters, escuchando la charla. Y Alejandro Bérgamo, que trabaja con nosotros en la cátedra de Jorge Rojas, pregunta, ¿el medio o la fuente es lo que se altera? Sí, bueno, dependerá, ¿no? Dependerá. Yo diría que en algunos casos puede ser el medio probatorio y en otros casos podría ser la fuente de la prueba, ¿de acuerdo? Dependerá del tipo de medio probatorio en el que nos encontremos, ¿no? También sí, perdón, no sé si ibas a decir algo más. No, perdón. Hay una discusión que he encontrado sobre qué es lo que estamos decidiendo. La nulidad de la prueba, la exclusión de la prueba, la imposibilidad de valorar la prueba, es algo medio quizá menor también, pero... Ahí las legislaciones, nosotros lo vimos para efectos del reporte de la conferencia de Salamanca. Los sistemas jurídicos son disímiles en América Latina, en Iberoamérica. Algunos dicen la nulidad, otros dicen la ineficacia, otros hablan de exclusión, pero digamos, no hay tampoco no es lo central. uniformidad sobre eso. Me preguntan, ¿cuál es el fundamento, Claudia Astolfo, cuál es el fundamento de las llamadas prohibiciones de valoraciones probatorias? ¿La exclusión entorpece el accionar de la justicia? Sí, a ver, en general, a ver, yo aquí sigo un poco el lineamiento general
de Tarufo, en función al cual, con base al cual, en atención al principio de relevancia, todo aquello que sirva para probar hechos en el proceso debe ser incorporado al proceso. ¿De acuerdo? Y ese prácticamente debería ser el único criterio. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que resulte relevante para poder resolver la controversia debe ser admitido al proceso y debe haber actividad probatoria sobre ello. Claro. Con lo Acá cual... te interrumpo un segundo porque en esta Sí. línea mi amigo Víctor Tronfetti también está, me dicen Camilo Sufelato, un gran amigo nuestro. Me dice Víctor, si la prueba es un derecho fundamental, te introduzco la pregunta porque está vinculada. Si la prueba es un derecho fundamental, ¿qué hacemos con la negligencia y la caducidad de la prueba? O, por ejemplo, con los límites cognitivos de los tribunales de revisión, porque, digamos, es en línea de esto de excluir cosas que pueden ser relevantes, pero por la negligencia, la impericia de la parte en el accionar o por omitir un agravio en el recurso, se quedó con determinado material probatorio fuera o por no replantearlo en la segunda instancia, ¿no? Claro. A ver, efectivamente, si ese es el punto de partida. La prueba es un derecho fundamental. Pero claro, hay ciertos límites de lo razonable. Vamos, o sea, la prueba es un derecho fundamental en tanto expresión del derecho de defensa, para comenzar. Y el derecho de defensa me permite a mí la posibilidad de alegar hechos para poder pedir la protección de un derecho o si soy demandado para fundamentar mis defensas o mis objeciones al pedido de tutela del demandante. Con lo cual, el único criterio para poder determinar un límite probatorio en atención a hacer expresión del derecho de defensa es la pertinencia de la prueba, que en términos de Tarufo es relevancia. Esto es, que lo que pruebe se refiera a los hechos alegados. ¿De acuerdo? No voy a probar cualquier cosa, que lo que se pruebe sea respecto a los hechos alegados. Otra vez, la tesis de Tarufo, todo aquello que resulte relevante para poder llegar a la verdad de los hechos en el proceso. Con lo cual, todas las demás reglas no solamente son reglas que lesionan, que restringen, que afectan el derecho a la prueba, sino también resultan ser reglas, un poco en los términos de Tarufo y de Jordi Ferrer, antiepistémicas. Sí, sí, siempre citan a Betham cuando hablan de esto. Como claro, que el primero que lo dijo fue Betham. Claro, porque entonces vamos a llegar a la conclusión de que sabiendo que es un medio que nos permite dar información para resolver mejor, lo excluimos, a pesar de que sabemos que sirve para poder fundamentar las razones de hecho del proceso. Entonces, volvemos a tu intervención también inicial, ¿no? Por ejemplo, las exclusiones de prueba por parentesco o por ser menor de edad. Ahora, eso no quiere decir tampoco que no deban haber algunas reglas que puedan restringir el derecho a la prueba, porque la prueba tampoco es un derecho absoluto. Voy a poner un ejemplo. Y son las reglas de preclusión probatoria. ¿De acuerdo? Países que establecen, el caso peruano, por ejemplo, es bastante rígido esto, que hay un momento hasta el cual las partes pueden ofrecer un medio de prueba. Pasado ese momento, las partes ya no lo pueden hacer. Uno podría decir, bueno, esto es una restricción al derecho fundamental a la prueba. Y sí lo es. La pregunta es, ¿está justificado o no está justificado? La respuesta que se suele dar aquí es sí, porque hay otro derecho fundamental, que es el derecho a que el proceso dure un plazo razonable. Entonces, si nosotros dejamos que las partes puedan incorporar medios probatorios en cualquier momento del proceso, incluso un día antes que el juez vaya a dictar sentencia, pues el proceso se dilatará porque tiene que haber debate sobre esa prueba. Entonces, una mejor fórmula, se justifica aquí la preclusión así, es estableciendo que haya un momento que las partes saben con antelación cuál es, hasta el que las dos pueden ofrecer pruebas, pasado el cual ya no lo pueden hacer, salvo, aquí viene la excepción de razonabilidad de la regla de exclusión, salvo
que sea un hecho nuevo, evidentemente, porque si es un hecho nuevo, las partes jamás tuvieron la posibilidad de ofrecer prueba en ese primer periodo. Sí, pero que también es una regla disponible de modo previo para las partes, que si esto ocurre va a poder incorporarse, por otra parte, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Yo creo que sí. Y de hecho, además, ocurre que es muy, digamos, si uno quiere analizar psicológicamente la conducta de las partes, si alguien tiene toda la prueba, es muy difícil que se quiera guardar un medio de prueba hasta ofrecerlo después, porque corre el riesgo de que el juez no lo tome en cuenta. Bueno, Giovanni, Entonces, si te parece, perdóname, para tenemos cerrar 2 la minutos pregunta. más antes que el Instagram nos corte, así que... Perfecto. No, decía que para cerrar la pregunta, efectivamente, todos los medios de prueba deben ser, en principio, relevantes, deben ser admitidos al proceso, y todas las reglas de nuestros ordenamientos jurídicos que las excluyen, hay que verlas con mucho cuidado porque normalmente están escondiendo una violación al derecho fundamental a la prueba. Giovanni, si te parece bien, y a todos los amigos que nos están acompañando, porque ya estamos por llegar a la hora de este primer bloque, en este momento corto, me tomo un minuto para grabar tu disertación, que ha estado espectacular, muy buena, y retomamos porque me están pasando, tengo unas cuantas preguntas más, y bueno, el que quiera formular alguna otra, aquí las recibimos. Así que nada, espero, cruzo los dedos, espero poder grabarlo bien. Ahora enseguida reconectamos, Giovanni. Gracias. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Creo que hice todo bien. Hasta pude titular la charla, así que espero que este segundo bloque también quede igual. Eh, bueno, continuamos entonces, si te parece bien. Tengo acá preguntas, por ejemplo, alguien que no pudimos identificar el nombre. Dice, las videograbaciones incorporadas en redes sociales, ¿pueden ser valoradas como ilícitas? Ya. Esa pregunta me permite ampliar algo. La determinación de si un medio de prueba es ilícito o no es ilícito no es una respuesta del derecho procesal. Es decir, no es al derecho procesal el llamado catalogar si un medio de prueba está violando un derecho fundamental o no. Es el derecho material, en este caso el derecho constitucional, el que sobre la base del contenido de los derechos fundamentales puede determinar si es un acto constituye o no constituye afectación de ese derecho fundamental. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la pregunta es una videoconferencia, ¿verdad? Con lo cual entiendo yo que es esto, por ejemplo, que estamos teniendo tú y yo, que está puesta en redes sociales. Sí, pensemos en una, bueno, claro, no está especificado si fue con conocimiento o sin conocimiento de la persona que se filmaba, pero bueno. Ok, bueno, si es este el caso, no hay violación alguna de derecho fundamental porque ambos estamos conscientemente y voluntariamente participando en esta actividad, en esta videoconferencia, ¿de acuerdo? Pero claro, pero esa respuesta me la está dando el derecho constitucional, ¿de acuerdo? Pero claro, si yo voy a grabar a alguien sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Sin su consentimiento, y luego quiero usar ese video en un medio probatorio, entonces, es altamente probable, en función de las circunstancias del caso, que estemos hablando de una violación al derecho o a la imagen o a su intimidad o a lo que, digamos, en función del tipo de video que sea, o incluso podría ser la libertad de domicilio, ¿de acuerdo? La inviolabilidad de domicilio, perdón. Entonces, sí, es un medio probatorio que viola ese derecho fundamental. Si yo llego a esa conclusión, entonces lo que pasaría luego es hacer la segunda pregunta.
habiendo concluido que es un medio de prueba que viola un derecho fundamental, ¿existe alguna razón para admitirlo al proceso o no? O sea, hago el test de ponderación. Pero en el primer ejemplo, que es este de la videoconferencia, que estamos tú y yo, la verdad es que como hemos concluido que no es un medio de prueba obtenido en violación de ningún derecho fundamental, ni siquiera tenemos que hacernos la pregunta. ¿De acuerdo? Pero esta pregunta es muy buena porque normalmente confundimos el análisis. ¿De acuerdo? O sea, hacemos al mismo tiempo o pretendemos responder al mismo tiempo las dos preguntas. Dice nuestra amiga Celeste Silva, de la Comisión de Jóvenes, dice, en casos que haya otras pruebas que lleven a la misma solución jurídica, ¿podría excluir la prueba ilícita por más que sea conducente y pertinente a fin de no lesionar el derecho fundamental? Excelente. Uno, el derecho fundamental ya se lesionó. Es decir, esto también es muy importante. Es decir, la admisión de la prueba en el proceso no es lo que viola el derecho fundamental. El derecho fundamental ya fue violado por un acto previo, que ya ocurrió. Ya ocurrió la grabación, por ejemplo, para utilizar el mismo ejemplo sobre el cual estábamos hablando. Ya la lesión al derecho fundamental ocurrió. La pregunta ahora que tenemos que hacernos es, habiendo ocurrido la violación, ¿incorporo ese otro medio de prueba? Bien, si existen otros medios de prueba sobre el mismo hecho, entonces es altamente probable que no sea necesaria su admisión y por lo tanto podría excluirla. Pero no por razón, no solo en todo caso por la razón de haber violado un derecho fundamental, sino porque resultaría inútil que tenga tantos medios de prueba sobre el mismo hecho controvertido. Por eso decía yo que uno de los criterios para determinar qué medio de prueba admitir o no es cuán difícil es probar el hecho controvertido o si ya existen en el proceso otros medios probatorios respecto a ese hecho controvertido. Con lo cual, el hecho que sea, como se dice en la pregunta, relevante, lo es, pero es inútil porque existen otros medios de prueba también relevantes para acreditar el mismo hecho controvertido. Otra pregunta, Raúl Feijó, dice, ¿podría decirse que la regla de exclusión probatoria vulnera per se la imparcialidad del juez al conocer la verdad sobre el proceso y poder influenciar ello en su valoración? Bueno, es un poco vinculado a lo que pregunté yo antes, ¿no? Exacto, sí, sí, o sea, sí, porque es como que el legislador quiere del juez. El legislador valora en vez de que lo haga el juez. Y por lo tanto le dice al juez qué es lo que a su criterio vale y qué es lo que a su criterio no vale. De alguna manera, sí. Otra más que no tengo la persona que no se pudo identificar quién la formuló. Dice, la ilicitud de la prueba es, a su vez, un hecho a probar, por lo que en ciertos casos será difícil que el juez se pronuncie en la audiencia preliminar. Dice, No, la primera parte se me fue la señal a la mí. ilicitud, sí, sí, noté que se cortaba. Sí, Dice, sí. la ilicitud de la prueba es, a su vez, un hecho a probar, por lo que en ciertos casos será difícil que el juez se pronuncie en la audiencia preliminar, claro, como momento Sí, sí. procesal en el cual podría decir, la audiencia preliminar, como sabéis, en el proceso argentino es donde se limpian las cosas que van, las que no van, de acuerdo a los hechos conducentes, controvertidos. Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que es un juicio de orden diferente, ¿no?
En el caso peruano, por ejemplo, en la versión original del Código Procesal Civil, porque ahora ya ha sido modificado tantas veces que no es así, pero por ejemplo, en la audiencia que se llamaba de fijación de puntos controvertidos, allí se actuaba toda la prueba vinculada a la admisión de pruebas. Es decir, se hacía un juicio de prueba y se actuaba en un momento distinto a la actuación de las pruebas sobre el fondo, los medios probatorios que tenían, por ejemplo, la finalidad de probar la falsedad de un documento, ¿no? Entonces, el juez realizaba un juicio diferente porque determinar la falsedad de un documento no tiene nada que ver para probar, por ejemplo, los daños, si es que ese documento no es el que causa el daño, ¿no? Entonces, sí debería poder permitir los esquemas procesales tener una etapa previa para poder admitir la prueba. La pregunta sí podría ser más difícil de responder, o la situación que está planteando la pregunta en los procesos sumarios, por ejemplo. Allí sí es probable que sí tengamos esa situación donde el juez tendría que hacer este doble juicio en simultáneo. Bueno, ahora dos comentarios más. Uno del profesor Carlos Ponce, que dice que está totalmente de acuerdo contigo y que dice que tiene presente que dentro de ese contexto hay jurisprudencia que ha admitido pruebas que fueron declaradas en negligencia en aras de obtener la verdad material. Esto es una posición que choca un poco con esa postura que yo te manifesté previamente en ese trabajo que escribimos con el profesor Trionfetti. En esto me estoy metiendo un poco en su opinión, pero creo que la va a compartir. En tanto, el juez debería presumir que incorporando esa prueba que acá refiere el profesor Ponce, que fue excluida por negligencia, estaría acercándose a la verdad, cuando eso no lo puede saber nadie en el criterio que nosotros manejamos. Tampoco es que Ponce sostenga eso, sino que refiere que existe esta jurisprudencia. Creo que el caso más conocido en esta línea podría ser en Argentina con Alillo, que habla de la verdad jurídica objetiva, que es evidentemente algo que no existe, diría yo. Y tengo acá un comentario, pregunta del presidente de la asociación, el profesor Rojas, que dice: si optamos porque el conflicto sea administrado por el juez, estaríamos dejando de lado, como dicen Tarufo, los dos Jordi y Giannini, que estaría de más la carga de la prueba. ¿Podría construirse la administración del conflicto por el juez en poner a su disposición qué se prueba y quién lo debe probar, quitando las reglas de exclusión que existen en el sistema dispositivo, que todavía pervive en el proceso, lo que limitaría a su vez delimitar cuándo la prueba es legítima o ilegal? A ver, esta pregunta es bien Va por la compleja. deformalización absoluta de... Sí, yo en principio, a ver, en línea de principio estoy de acuerdo con la idea de eliminar las reglas de exclusión probatoria. ¿Ok? Siempre estoy hablando del proceso civil, porque el proceso penal tiene otra lógica, hablando del proceso civil. Porque además, en el proceso civil, de alguna manera, las partes le dan al juez verdades que el juez no puede, respecto de las cuales el juez no puede dudar. Por ejemplo, si el hecho es no controvertido, para el juez eso es cierto. Pero, y la controversia está dada también por los alcances de la discusión de las partes respecto de derechos que por naturaleza son derechos disponibles. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que pienso con la pregunta de Jorge, de las que difícilmente nos podemos liberar. Por ejemplo, las presunciones absolutas. O sea, la presunción absoluta establece la verdad de un hecho, y esa verdad sabemos que es una ficción y contra eso no se puede probar. O
lo que ha sido declarado con autoridad de cosa juzgada, que es algo contra lo cual tampoco se puede probar. Entonces, por eso digo, en línea de principio, yo sí estoy de acuerdo con eliminar las reglas de exclusión, pero hay ciertas reglas que, con las cuales creo necesariamente nos vamos a tener que quedar, que son, por ejemplo, estos dos ejemplos, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, bueno, no, por ahora la verdad que has contestado todo, han sido muchísimas preguntas, se ve que el tema es polémico y todos nuestros amigos quieren preguntar, quieren ver, digamos, por dónde sigue la vertiente de la admisión de la prueba ilícita. Eh, verdaderamente es un lujo tenerte, muy agradecidos. Se renueva esto de la séptima charla con un profesor de, digamos, de alto nivel en la materia que estás poniendo. Así que nada, personalmente, por nuestra amistad, muchas gracias Giovanni, espero que te hayas sentido cómodo. La Asociación Argentina de Derecho Procesal es tu casa, así que estamos muy agradecidos con toda tu charla, con toda tu conferencia. Muchísimas gracias a ti, José María. De hecho, sí, le agradezco nuevamente la acogida de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y nuevamente el agradecimiento para Jorge, para ti por esta invitación y por esta oportunidad para debatir estos temas polémicos. Así que bueno, a todos los amigos conectados les agradezco, veo que siguen saludando a Antonio Cabral y otros más. Con esto, bueno, damos por finalizada la charla y solo recordarles antes de cerrar esta emisión en vivo que la semana próxima a las 5 de la tarde, hora de la Argentina, nos va a acompañar la profesora Elena Soleto Muñoz, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, que va a hablar sobre un tema muy importante en esta actualidad, que son los negocios procesales, y va a estar moderada por la profesora Amalia Fernández Balvis del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Así que bueno, Giovanni, te despedimos, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a ti, José María, Hasta gracias a luego. todos los amigos que nos han acompañado.